buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer, qué alegría saludarles en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos en Son de Guerra. Bueno, cuando rompan esta vaina y se la cobren. Nada más les digo, adelante. Atención a los tituladores de rumba. Atención a los tituladores de rumba. La guerra entre Soros y Musk. La guerra entre George Soros y Elon Musk. Muchos pensaban que en el día de hoy yo venía a hablar de la seguridad ciudadana, y lo pensaban porque en días pasados fuimos objeto de un robo en las calles, pero estoy dejando ese tema para la próxima entrega. Hoy quiero hablar de un tema de actualidad. Se cayó X, se cayó Twitter. Y muchos de ustedes estarán pensando que quizás es un fallo tecnológico, que es un hecho fortuito, que ocurrió como pasa tantas veces en el mundo de las grandes redes sociales, que hay una caída de servidores. Pero algunos que no somos conspiranoicos, pero le damos seguimiento a la actualidad y miramos con cierta suspicacia los hechos, comenzamos a ver algunas cosas. La pasada semana se produjo una protesta en la sede de Tesla. Y esa protesta, sin ninguna explicación, fue atribuida por Elon Musk nada más y nada menos que a uno de los personajes preferidos del señor Mariotti, que es George Soros. George Soros, un multibillonario, no me ofenda, sí, que hizo su fortuna especulando en mercados financieros. Fue conocido popularmente como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra, porque arrodilló al gobierno inglés produciendo de manera especulativa una crisis. Pero también hizo gran fortuna generando o estimulando una gran crisis en Bangkok, ¿verdad que sí? En una de las ciudades preferidas del señor Mariotti Paz, en Tailandia, ¿verdad? En Tailandia. Soros, en una movida extraordinaria, después de haber declarado que no le interesaban los valores morales a la hora de hacer negocios, decidió donar el 90% de su fortuna a Open Society. Open Society es un conglomerado de organizaciones internacionales donde está Transparencia Internacional, donde está Amnistía Internacional y donde están otros primos de estas organizaciones que se dedican a financiar causas liberales. El nombre de Open Society viene del maestro de Soros, su mayor inspirador, que fue Karl Popper, que escribió una obra titulada The Open Society and Its Enemies, la sociedad libre y sus enemigos. Soros ha sido considerado como el líder de la agenda woke y el líder de toda la gran operación de censura que fue financiado con muchos dólares de la USAID. Elon Musk, por otra parte, compró X, y la compra de X implicó un cambio significativo en el contexto político norteamericano. X se convirtió, en términos prácticos, en el contrapeso de los grandes medios tradicionales, y fue lo que permitió que Donald Trump pudiera tener el espacio de comunicación para hacer una campaña en igualdad de condiciones y alzarse con la presidencia. Musk es un gran promotor del concepto de free speech, es decir, la libertad de discurso. Y esto, en términos prácticos, implica un gran choque cultural. En el día del sábado vimos protestas en París de feministas que llamaban fascistas a Donald Trump, a Elon Musk y a toda, digamos, la cuadra internacional de gobiernos de derecha. En este momento, señores, se está produciendo una gran guerra. No es una guerra tradicional, es una guerra por el predominio cultural en Occidente. Y la caída de X, las protestas en Tesla, las marchas en París, en Argentina, y toda esta discusión sobre temas culturales donde hay una agenda conservadora versus una agenda woke, está dominando la política por encima de partidos políticos, por encima de la tradicional dicotomía, confrontación izquierda y derecha. El mundo está en un proceso intenso de cambio. Lo que está ocurriendo en Ucrania es parte de todo esto.
hay una gran lucha de intereses y de visiones. Y nosotros hemos querido traer este tema para que usted, que está como espectador, sepa por qué ocurren las cosas, para que también investigue y sepa y vea algunas características de estos acontecimientos, más allá de los titulares de la prensa internacional que simplemente tratan de generarnos alguna inclinación propagandística. Ese es el valor agregado de espacios como estos, como el de Al Mediodía, como el del Son de Guerra y en Son de Paz. Buenas tardes y muchas gracias. Él dijo, yo no me puedo quedar con esa. Yo no soy del ámbito ultraconservador que es usted. Y Dios me libre. Tampoco soy ultraliberal. Pero Dios me libre de ser, ni siquiera ser amigo de Soros. Ni admirador, mucho menos. Porque usted solamente está hablando de lo que le duele. De la agenda woke, de la agenda progres. Porque Soros es un liberal de tomo y lomo. Un bendito viejo que debe andar casi por los 100 años. Así es. Por los 100 años. Pero lo que usted también debe decir ahí es que también Soros ha manejado una agenda política. Correcto. En Latinoamérica. En Haití. En Latinoamérica. En Perú. Incluyo Latinoamérica y pongo Latinoamérica entera. Que incluye conspiraciones contra gobiernos legítimos. Así es. Legítimos, escogidos en las urnas, y también ha sido de los grandes promotores de esa famosa peruanización. Soros fue clave para que entendamos, porque diga las cosas completas. Soros fue clave para destutanar, financió parte de la desgracia de Dilma Rousseff. Eso es correcto. Ahora, de Dilma Rousseff en Brasil, una presidenta liberal, súper liberal. Y sin embargo, Soros, que promueve una agenda liberal, anduvo en contra de Dilma. Es decir, Soros es, en los últimos 15, 20 años, con todo el dinero que maneja Soros, para que estemos claros, 14 trillones de dólares. Sí, Soros, 14 trillones de dólares dedicados a una supuesta filantropía para incidir políticamente en países. Soros es un bendito azaroso. Perdón, Soros es un azaroso. Mire, Soros es lo más parecido en los últimos 10, 12, 15 años a lo que fue el Plan Cóndor. Si usted coge el Plan Cóndor de la CIA y de el Estado Profundo norteamericano, de la Agencia Nacional de Seguridad, del Pentágono, el Plan Cóndor, que fue el que promovió el establecimiento de dictaduras en América Latina. Correcto. Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, las grandes dictaduras de América Latina, en los años 70, 60, 70, fueron promovidos en base a lo que se denominó el Plan Cóndor. Soros es una expresión más o menos parecida al Plan Cóndor, pero sin armas, sin torturas, sin presos políticos, pero Soros le hizo mucho daño a la agenda política y social, socioeconómica latinoamericana. Mire, yo traté de por eso que le variemos un poquito la mirada. Es correcto. Yo traté de hacer un análisis que no estuviera marcado por mis concepciones particulares. Traté de ser lo más equilibrado posible. Evidentemente yo tengo una visión conservadora de la sociedad, aunque en términos económicos no soy conservador, debo decirlo, por eso me considero de centro derecha. Okay. Entonces, en el caso de George Soros ha sido la mano negra o la mano detrás de todo el proceso de desestabilización de Haití. Él fue que llevó a Hillary Clinton por primera vez a Haití y él llevó a Bill Clinton. George Soros intentó desestabilizar el gobierno de Nayib Bukele. George Soros intentó desestabilizar el gobierno de Bolivia. Y así que me perdonen en República Dominicana, George Soros ha sido el principal orientador de la incidencia de la USAID en República Dominicana, de los cientos de millones de dólares que ha colocado la USAID aquí y en Haití. Él ha sido el determinante. Entonces, incluso, y le voy a decir algo, señor Mariotti, que me perdonen de corazón
Alberto Fiallo y Eduardo Jorge Prats. Pero la acción para el establecimiento de candidaturas independientes en perjuicio de los partidos políticos en la República Dominicana, como lo hizo el Tribunal Constitucional, no descarte usted que detrás de eso está la mano también de George Soros. Hay Soros, ahí viene, será de la Meca, será de Medina, por ahí viene un chico de Harvard, por ahí viene, casi ya, Richard Medina. Un saludo para el sobrino, nieto, tataranieto de Timoteo Gando, Arturo Alberto Arbaje Tapia, que anda por ahí viene ya el cigarro Timoteo, héroe de la independencia y héroe de la restauración. Ahí se va Rafael Paz.